Bueno, jóvenes, avanzamos con nuestro siguiente tema y este siguiente tema se refiere a las gráficas para representar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este tema es muy importante porque lo van a utilizar mucho cuando inicien alguna carrera de ingeniería y también en algunos exámenes de admisión para la educación media superior vienen diferentes gráficas y les ponen a ustedes a que tienen que seleccionar qué es lo que representa cada gráfica. Entonces, por eso es importante que veamos este tema. Bueno, tenemos acá tres gráficas que son las que vamos a estudiar. La gráfica desplazamiento-tiempo, la gráfica velocidad-tiempo y la gráfica aceleración-tiempo. Esas tres gráficas son las que vamos a describir de una manera muy breve para que ustedes puedan identificarlas y también ustedes las puedan hacer. Y bueno, para eso vamos a necesitar una tabla de registro de un caso en particular. En este caso estamos utilizando el ejemplo del tema anterior y vamos a registrar en un cuadro, en una tablita, todos esos datos, que es la sugerencia y bueno, es una manera práctica para poder graficar. Esto si ustedes lo quieren hacer en Excel o cualquier hoja de cálculo, pues siempre van a tener que ponerlo en una tabla de registro. Y bueno, vamos a registrar, primero vamos a registrar nuestros tiempos y vemos que en cada segmento A, B, A, C, A, D, A, E y A, F tenemos tiempos acumulados. Yo estoy acumulando aquí los tiempos de 1 segundo, 2, 3, 4 hasta 5 segundos. También voy a hacer lo mismo con mis velocidades en cada uno de los puntos. Y bueno, las aceleraciones que ya vimos cómo se calculan, esas aceleraciones en este caso, pues es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por ser uniformemente acelerado, su aceleración siempre va a ser constante, o sea, la misma. Y bueno, en mi tablita me falta algo, ¿no? Son los desplazamientos recorridos. Y bueno, vamos a calcular esos desplazamientos porque eso no lo hicimos en el tema anterior, no fueron necesarios, pero para esto sí voy a necesitar esos desplazamientos recorridos en cada uno de los puntos. Y bueno, para eso voy a utilizar la fórmula 7 que la utilizamos en el tema de aceleración para calcular el desplazamiento o distancia recorrida. Esa fórmula ustedes ya la identifican, se las voy a poner acá o se las voy a marcar acá, que es la fórmula que se refiere a la diferencia de velocidades, perdón, a la suma de velocidades y divididas entre el número de velocidades, a lo que conocemos como velocidad media o promedio, multiplicado por el tiempo. Entonces, esta es nuestra fórmula, que es la fórmula para sacar el desplazamiento. Y otra vez, les vuelvo a comentar, es la velocidad media multiplicada por el tiempo. La velocidad media entre los dos puntos, por eso estoy poniendo que se divide entre dos, porque tengo dos velocidades. Y bueno, aquí podemos ver que, que tengo la suma, la velocidad cero, porque estoy tomando el punto A, por eso es de punto A al punto B. Y la velocidad final son 10 metros, que es la velocidad en el punto 2, 10 metros por segundo, y dividido entre 2, porque vamos a sacar el promedio o media de las dos. Entonces, eso lo multiplico por un segundo, que es el tiempo que tengo de este lado, aquí en la tablita, entre ese periodo, el intervalo de tiempo. Hago mis operaciones y me va a salir un desplazamiento de 5 metros. Ese es el desplazamiento a una velocidad media de 5 metros por segundo. Bueno, vamos a sacar el siguiente, el siguiente desplazamiento. Y bueno, aquí vemos que el siguiente desplazamiento va a ser igual a 20 metros. ¿Cómo saqué ese desplazamiento? Bueno, igual saqué la velocidad media o promedio entre el punto A y el punto C. En el punto A, la velocidad sigue siendo cero porque es el punto de inicio, y en el punto C, mi velocidad es 20 metros por segundo. Saco el promedio, en este caso, 20 más 0 pues es 20, entre de 2 es 10. Esa velocidad promedio la multiplico por el tiempo y saco un desplazamiento igual a 20 metros.
Hagamos lo mismo con nuestro trayecto del punto A al punto T. Y nuevamente, aquí podemos ver, en este proyecto tengo velocidad final igual a 30, la velocidad inicial igual a 0, saco mi velocidad promedio, en este caso que van a ser 15, y lo multiplico por el tiempo, que son 3 segundos, y saco mi desplazamiento, que es igual a 45 metros. Y lo pongo en mi tabla de registro. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar el mismo procedimiento para los siguientes dos trayectos. Del punto AE, que tenemos 80 metros, y del punto AF, aquí se me fue, pero es AF, vamos a tener el punto AF, del punto AF acá, y vamos a tener un desplazamiento primero del punto A al E de 80 metros y del A al F de 125 metros. Esos dos puntos los registro en mi tabla y ahora sí, ya tengo mi tabla completa con tiempos, con velocidades, con aceleración y con desplazamiento recorrido. Entonces vamos a proceder a hacer nuestras gráficas correspondientes. Primera gráfica, desplazamiento, tiempo. Tengo mi tabla de registro. En mi tabla de registro solamente voy a utilizar para graficar el desplazamiento tiempo, pues dos columnas, la de tiempo y la del desplazamiento. Recordemos otra vez que el tiempo va a estar presente en todas nuestras gráficas y en todos nuestros fenómenos físicos. Y bueno, aquí tengo en qué consiste la gráfica desplazamiento tiempo. Consiste en graficar en el eje X el tiempo, como lo hemos visto en casos anteriores, y el desplazamiento en el eje vertical Y. Y podemos ver aquí nuestra gráfica. Aquí estoy graficando cada uno de los puntos, el punto 1, 2, 3, 4 y 5 que se refieren a las diferentes trayectorias a 1 segundo, a 2, a 3, a 4 y a 5 segundos. Y aquí tenemos nuestro primer punto es la intersección entre de 1 segundo y 5 metros. El segundo va a ser entre el segundo y los 20 metros. El tercer tiempo, que son 3 segundos con 45 metros. El cuarto tiempo, que son 4 segundos y los 80 metros. Y lo mismo para el punto número 5, la trayectoria de A al F, que van a ser 5 segundos y 125 metros. Si nos damos cuenta, tenemos aquí una curva. ¿Por qué una curva? Porque los desplazamientos, como no son velocidades iguales, vamos a tener desplazamientos diferentes entre cada uno de los puntos. Y si nos damos cuenta, acá la pendiente de la recta va siendo cada vez mayor en cada intervalo de tiempo. Acá podemos ver que esto tiene una pendiente, el tramo AB, el siguiente tramo tiene otra pendiente, el siguiente otra pendiente y otra pendiente. Estas pendientes van aumentando porque nuestras velocidades van aumentando, porque el ejemplo que estamos usando es un ejemplo de aceleración positiva. Si tuviéramos un ejemplo de aceleración negativa, nuestra curva va a ir al revés. Nuestras pendientes van a ir disminuyendo hasta que se vaya haciendo casi recta o se vaya aplanando nuestra curva. Bueno, pero eso lo vemos en el problema de tarea. Conclusión para nuestra gráfica desplazamiento-tiempo. En esta gráfica podemos ver una línea curva al unir los puntos, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, que al unir los puntos, las distancias o desplazamientos con el tiempo nos daba una línea recta. En este caso nos da una línea curva. Siguiente gráfica, velocidad
Tiempo. Nuevamente tenemos aquí nuestra tablita, pero ahora solamente voy a utilizar tiempo y velocidad, así que hacemos un lado la aceleración y el desplazamiento. ¿En qué consiste esta gráfica? Consiste nuevamente el tiempo ponerla en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y. Bueno, y nos vamos a quedar con velocidad y tiempo. Y aquí está nuestra gráfica. Velocidad, tiempo. ¿En qué consiste? Pues en unir cada uno de los puntos. Por un lado tenemos el primer segundo y tenemos nuestra velocidad de 10 metros por segundo. Y así sucesivamente tenemos para el siguiente intervalo de tiempo 2 segundos con 20 metros por segundo y tenemos 3 segundos con 30 metros por segundo, 4 segundos con 40 metros por segundo y 5 segundos con 50 metros por segundo. Acá podemos ver algo muy claro, que la gráfica velocidad-tiempo me representa una línea recta, con una pendiente en este caso, una pendiente que se mantiene constante en cada uno de los tramos. ¿Por qué se mantiene constante en cada uno de los tramos? Porque el incremento de velocidad en cada uno de los segmentos sigue siendo uniforme el incremento. Hay variación, pero esa variación está siendo uniforme. En este caso, de este punto tenemos el incremento va a ser 10, otros 10, otros 10 y otros 10. Por lo tanto, me va a dar una línea recta. Y bueno, a manera de conclusión, esta gráfica podemos ver una línea recta al unir los puntos, ya que la razón velocidad-tiempo permanece constante. La tercera gráfica, aceleración, tiempo. Para esta gráfica voy a tomar en cuenta solamente la aceleración y lógico, el tiempo. Por lo tanto, vamos a borrar las otras columnas de nuestra tablita y nos quedamos con aceleración y tiempo. Y bueno, esta es nuestra gráfica. ¿Y qué vemos aquí? Una línea completamente horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque nuestra aceleración va a permanecer constante o va a ser la misma en cada uno de los segmentos. Para cada uno de los intervalos de tiempo va a ser la misma. Lo vemos, estamos viendo esto en nuestro registro que permanece constante, pero también ahorita lo estamos viendo en nuestra gráfica. Entonces, la gráfica aceleración tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a ser una línea completamente horizontal. En este caso tenemos 10 metros por segundo, estamos en el lado positivo de las Y, tenemos 10. Si tuviéramos una aceleración negativa, esta recta estaría en la parte de abajo, en el eje de los números negativos. Esa hace la diferencia entre aceleración y desaceleración. En el ejemplo que van a hacer ustedes de tarea, ahí les marco una desaceleración, entonces va a cambiar esta gráfica. Y bueno, conclusión, en esta gráfica podemos ver una línea recta horizontal en virtud que en todos los puntos la aceleración va a permanecer constante.